El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. 48 horas ya han pasado desde la definición que han hecho los colombianos a propósito de la primera vuelta hacia la presidencia de la República. El tema pues ya ampliamente conocido sobre la victoria en primera vuelta de Gustavo Petro con un poco más de 8,5 millones de votos, pero también la gran sorpresa que ha dado Rodolfo Hernández al sacar un poco más de 5,900,000 votos. Genera un escenario muy interesante a nivel nacional, no solo en lo que refiere a las próximas 3 semanas, frente a la segunda vuelta, a realizarse el próximo 19 de junio, sino también en lo que concierne a cómo se van a liderar todas las fuerzas políticas, si van a revivir los votos indecisos y aquella abstención que se dio especialmente en la zona Caribe se activará para la segunda vuelta y que pueda participar en la segunda jornada electoral. Ya es mucho lo que se ha dicho y todo el agua que ha pasado bajo los puentes en torno al análisis nacional. Hoy, aquí en Sin tantos cuentos, vamos a hablar un poco de lo que refiere al impacto, a las decisiones locales y del departamento del Valle del Cauca, que es lo que en realidad nos interesa frente al escenario de la segunda vuelta a la presidencia entre Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes por la Anticorrupción. Mi querido Helio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en Sin tantos cuentos a través del canal CNC Palmira. Si hablamos del balance de lo acontecido el día anterior, podemos decir que ganó el cambio. Las alternativas que presentaban precisamente como cambio su fórmula, el caso de Gustavo Petro y el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, fueron las triunfadoras. E igualmente se derrotó la corrupción, que eran también las dos banderas, la bandera que levantaban ambas campañas. Hay otros aspectos que los diferencian, pero es como la generalidad. El gran perdedor, el gobierno Duque, el presidente Duque y su administración. Y el uribismo simplemente cambió de caballo en mitad del río. ¿Está hablando usted de que hay caballo de Troya? No, que el uribismo a última hora le quitó el respaldo a Federico Gutiérrez y se fue con Rodolfo Hernández. Eso explica que en zonas donde seguramente al ingeniero ni lo conocían, ni él conocía, porque recordemos que él dijo, Bichada, ¿qué es eso? ¿Dónde queda eso? Él ni siquiera sabía que ese departamento existía en nuestro país. Adá fue ganador. La mayor votación en Bichada fue precisamente la del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Significa esto? Que esa votación se la puso el Centro Democrático, el uribismo al ingeniero Rodolfo Hernández. Yo difiero un poco porque ese es un tema de una candidatura de altísimo voto de opinión. Sin embargo, para dar mayores precisiones y con alguien que sabe muchísimo más de política y porque incluso a quien le agradecemos hacer parte en este momento en esta mesa de trabajo, es precisamente al doctor Antonio José López, quien fuera el primer alcalde de elección popular en la ciudad de Palmira y quien hoy por hoy hizo parte de una famosa lista de firmantes ciudadanos del Partido Liberal, ciudadanos liberales exactamente, que acompañaron la candidatura de Gustavo Petro. Pero aparte precisamente de esta firma, de este apoyo, creemos que es importante la voz suya en términos de la colectividad a la que perteneció en algún momento
pero también esa mirada tanto académica como un hombre de experiencia en la política vallecaucana para hacer la lectura de lo que hoy confiere precisamente este escenario hacia la segunda vuelta. Doctor Antonio José López, muchas gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Muy amable, un saludo muy especial a Diego y a Leodoro y a las personas que están observando y escuchando este programa tan interesante. Sí, me parece que coincido con la mayor parte de lo que ustedes han manifestado. Creo que ha triunfado es el rechazo que tienen los colombianos a la clase política tradicional. No podemos olvidar que al doctor Federico Gutiérrez lo estaban respaldando los directorios políticos tradicionales, todas las fuerzas que han manejado el país en el transcurso de los últimos 40 o 50 años. Estaba el doctor Pastrana con su partido conservador, el doctor Gaviria con su partido liberal oficialista, estaba el doctor Álvaro Uribe Vélez con su Centro Democrático, estaba Cambio Radical con el doctor Vargas Lleras, estaba el movimiento de la U con la doctora Dilian Francisca Toro, es decir, todas las fuerzas políticas que en el transcurso de los últimos años han manejado el país y que tienen un balance altamente negativo en estos momentos, porque son fuerzas que nos entregan un país en este momento con un extraordinario déficit fiscal, con un extraordinario desempleo, ¿sí?, con una extraordinaria pobreza, con un desequilibrio económico extraordinario. Es decir, estamos con una protesta. La única forma de protestar el pueblo es votando por quienes no participan o no están vinculados a la continuación de ese manejo político en el país. Y por eso los resultados que se obtuvieron, que son los votos de las personas que no están con esos partidos, uno que es supremamente populista, que es el doctor Rodolfo, y otro que es supremamente serio, que es la candidatura del doctor Gustavo Petro. Sí, en cuanto a la lectura que se ha hecho de lo que fueron los comicios del día anterior, uno de los aspectos que se cuestionaba era lo de la registraduría. ¿Qué lectura se tiene sobre este tema, doctor Antonio José López López? De que en algunas regiones del país, en donde nunca se acercó ni el doctor Rodolfo ni las personas allegadas a su candidatura, es donde más se ha incrementado el número de votantes por ella, ¿cierto? Eso ha causado mucha admiración. Estamos esperando que el reconteo pues de los votos exista o se confirme la seguridad de que todo estuvo bien, o se confirme que haya alguna anomalía que haya hecho crecer adrede ese número de votantes por Rodolfo, ¿cierto? Pero eso no deja de ser una incertidumbre para los colombianos en razón a todas las controversias que han pasado y en razón a que en la primera vuelta se habían embolatado más de 1 millón de votos que reaparecieron después en el reconteo de los sufragios. Se va que estamos expectantes para ver cuál es el resultado de. Quisiera, a partir de este instante, doctor Antonio José, mostrar el mapa de lo que representó la división o la repartición, si me permite la palabra, tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández en el territorio colombiano. 18 departamentos en favor de Gustavo Petro, 13 en favor de Rodolfo Hernández, 1 en favor de Fico Gutiérrez. Desde el punto de vista de la división geopolítica colombiana, ¿qué lectura se le puede hacer que la periferia esté o le haya entregado el favor a Gustavo Petro y el centro y especialmente los llanos orientales le hayan entregado el favorecimiento a Rodolfo Hernández? Algo se puede interpretar a partir de esa división casi que bipolar clásica, parece una división casi que postcolonial, lo que acaba de suceder el pasado domingo. Son donde
ha habido mucho atraso, donde la presencia del Estado es extraordinaria, la no presencia, perdón, del Estado es extraordinaria. Por ejemplo, en Chocó es un departamento completamente olvidado para las administraciones nacionales, completamente perdido de la administración nacional. Y en Chocó la gente se volcó en un altísimo porcentaje a votar por el doctor Petro. Del Cauca es una región donde siempre ha habido controversia en relación con la presencia de las etnias indígenas, la región siempre reclamando sus derechos, siempre reclamando sus tierras, siempre reclamando los compromisos que el Estado ha adquirido con ellos, pero que no ha podido cumplir, no ha querido cumplir. Obviamente, pues estas personas ven una alternativa para la solución de sus problemas y se vuelcan a buscar al doctor Petro como una candidatura positiva para ellos. Y en otras regiones, pues hacen más caso de lo popular, de lo que llama la atención en el populacho, de las palabras toscas, de las palabras, porque es que no hay ningún programa para comparar. Yo me pongo a pensar cómo podíamos hacer nosotros para sentarnos, ustedes y yo, en compañía de todos nuestros observadores y escuchas, para hacer un análisis del programa del doctor Petro y el programa del doctor Rodolfo Hernández. Es casi que imposible hacerlo porque no existe, ¿cierto? Entonces existe, es una atracción por lo que él representa, por la dialéctica de lo tosco, la dialéctica del te doy en la cara marica, o te pego, o si no cumple, o saltémonos la ley, saltémonos la Constitución porque yo lo digo. Y eso parece que le encanta a algunas personas. Es como lo atractivo. Es lo mismo que vimos con Donald Trump en Estados Unidos y lo que hemos visto también en Centroamérica con algunos presidentes, ¿cierto? Entonces, eso es atractivo. Pero hacer el análisis respecto de un programa serio de gobierno del uno y contraponerlo con otro programa serio es imposible porque no existe. Entonces, a eso me refiero, por las razones por las cuales en determinadas zonas ha habido mayor aceptación de una candidatura y de otra y el rechazo de otra. Doctor Antonio José López, manteniéndonos en este mapa nacional, yo soy partidario de aquellos que afirman que esa gran votación de Rodolfo Hernández, además de lo que produjo el TikTok, es el respaldo de los sectores uribistas a su candidatura, así eso no se haya oficializado. Sí, claro que sí, es el respaldo, porque es la misma dialéctica, ¿cierto? Es la misma dialéctica, es la confrontación, la guerra, el que aquí se hace lo que yo diga porque yo lo digo, ¿sí? El que aquí se viola la ley porque hay que hacerlo. Hay un video que me causa mucha tristeza y es el hecho de que le digan, doctor Rodolfo, eso no se puede hacer porque va contra la Constitución y la ley. Y sí, ¿y a mí qué me importa si yo soy el que estoy ordenándolo? Y le dice el abogado, no, pero es que yo no puedo prevaricar. Pues a mí qué me importa que usted prevarique o no, usted tiene que hacer es lo que yo le diga. Sáltese la ley, sáltese la Constitución porque yo lo digo. Pero señor, yo no puedo hacer eso. Pues no, pues entonces se vaya. No, eso no es así. Eso no, un país, un municipio, un departamento, una región de Colombia o un país como Colombia no se puede manejar en forma trabiliaria. Sí, hay unas normas, hay un Estado de Derecho que hay que cumplir y que uno no se puede saltar. Esa dialéctica es muy parecida a la te doy en la cara marica de un jefe de Estado con el 83% de aceptación manifestándole a un empleado en la última escala administrativa, ¿sí? La persona que es casi que un mensajero. Y entonces esa es la respuesta. Hay una compatibilidad en esa forma de actuar y también hay gente que le gusta esa forma de actuar. Entonces esa es la razón por la cual hay compatibilidad entre ellos.
Quisiera preguntarle, porque usted reitera mucho el concepto de la dialéctica de la discursividad de Rodolfo Hernández. Quisiera saber si se conecta buena parte del pueblo colombiano que de alguna manera le huye a los conceptos políticos y programáticos y quiere conectarse con emociones y sobre todo aquellas que interpretan su desazón, su frustración y ven en un personaje, en este caso Rodolfo, cómo a través de él pueden desfogar buena parte de las frustraciones colectivas que en Colombia de alguna manera se le tienen frente al establecimiento y a los partidos políticos tradicionales. Claro, hay muchas personas interpretados, porque tantas veces los han excluido que a ellos no les queda más que ni siquiera gritar, ni siquiera, es que no pueden hacerlo. En voz alta se trató de hacer una petición y un reclamo de derechos y la gente fue enfrentada a la fuerza pública. Entonces esas personas se sienten tan desesperadas que el primer grito de alguien dice, este me sirve, aunque sea travidiario, aunque sea grosero, o aunque no siga el Estado de Derecho, ni siga la Constitución, ni siga la ley. Se ven interpretadas en ello. Pero hay una situación posterior, y es el hecho de que vamos a contar con 3 semanas para poder hacer el análisis de las propuestas, y esas no son propuestas. Entonces vamos a tener un espacio de tiempo para poder analizar. Por ejemplo, las mujeres. Yo he visto muchas mujeres opinando sobre Rodolfo Hernández. Dice, es la persona que necesitamos por esto y esto y esto, porque no se deja, porque es una persona que se enfrenta, porque es una persona que aunque sea grosera está reclamando lo que nosotros no podemos reclamar porque nos rechaza por múltiples razones, ¿cierto? Pero esas mujeres que respaldan esa postura no han caído en cuenta que el doctor Rodolfo manifiesta que las mujeres en Colombia no pueden opinar públicamente, sino que deben opinar en su casa sobre asuntos de su casa. Entonces, el solo hecho de estar respaldándolo, de estar rechazando las afirmaciones y las propuestas del mismo Rodolfo. Él dice, las mujeres son para estar en la casa, las mujeres no pueden opinar de asuntos públicos, deben opinar de asuntos privados de su casa y en su casa. O sea, hoy comemos lentejas o comemos arvejas, hoy hay que hacer el arroz, a los niños hay que levantarlos temprano, de allí no. Y ellas al opinar sobre lo que él debería hacer le están llevando la contraria a su misma propuesta. Entonces, eso va a servir, porque en estos 3 meses, estas 3 semanas va a ser el análisis de lo que él afirma y van a caer en cuenta de que es un error poder apoyar a alguien de esa forma de pensar. Bien, quisiera darle paso ahorita al mapa vallecaucano, a propósito de que queremos aterrizar el análisis con relación precisamente a cómo se comportó el departamento del Valle del Cauca en la votación. Todos los municipios que aparecen en naranja votaron por Petro, prácticamente desde el sur del departamento del Valle hasta la media parte norte del departamento del Valle, a excepción de 4 municipios en los que ganó Federico Gutiérrez y en 7 municipios que ganó Rodolfo Hernández. Recordando que el norte del Valle históricamente era conservador, sin embargo, con la presencia de Dilian Francisca Toro desde la gobernación y posteriormente, pues prácticamente colonizó toda, esta cantidad de municipios. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede representar, doctor Antonio José López López, en el hipotético caso, o mejor no, en el escenario cercano de las elecciones regionales para el próximo año? Significa que habrá una nueva fuerza que va a dirimir con la hoy actual propietaria del departamento del Valle, la doctora Dilian, el pacto histórico contra Dilian Francisca Torres por la gobernación. Sí, yo creo que el pacto histórico y creo que el movimiento petrista y los movimientos políticos que apoyan a Petro en la candidatura tienen
un respaldo extraordinario en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento del Cauca y en el departamento de Nariño, fíjese usted, porque casi el más alto porcentaje fue por la votación por el nombre del programa del doctor Gustavo Petro, de manera que eso se constituye una habilidad. La cuenta de la situación en cada uno de ellos, son departamentos supremamente ilustrados. Yo me atrevo a pensar que en el Valle del Cauca, en el Cauca y en Nariño son los departamentos que más universidades tienen, que más porcentaje de la población tiene estudio universitario, están sobre los temas nacionales. Bien, vamos a tratar de restablecer la comunicación con el exalcalde de Palmira, primer mandatario elegido por voto popular, Antonio José López López, un hombre que terminada su gestión como alcalde de Palmira le entregó también al exalcalde Luis Eduardo Mendoza García. Desde esa época se dedicó exclusivamente a la academia. Doctor Antonio José, retomamos con usted la conversación. Sí, aquí le estamos escuchando mientras acomoda su cámara. Quisiéramos, mientras se acomoda allí, vamos a colocar precisamente en este momento la votación en cantidad, en número, cómo se comportó Palmira con relación precisamente a los votos. Y os voy a leer aquí para todos los televidentes e internautas, también para el doctor Antonio José López. El pacto histórico, o Gustavo Petro mejor, en esta oportunidad tuvo el 55.33% de la votación palmirana, que respondió a 83.153 votos. Por su parte, Federico Gutiérrez tuvo el 18,90% para una votación de 28.410 votos. Y Rodolfo Hernández, el 16,54%, que correspondió a 24.866 votos. Finalmente, lo dejamos hasta allí sencillamente porque son como los actores principales. Sergio Fajardo con el 4,46%, que le correspondió 6.710 votos. Este es un panorama muy similar, casi que calcado al del departamento del Valle. Significaría que el pacto histórico hoy, digamos, a diferencia de los últimos años, de las últimas elecciones, se constituye hoy día en protagonista de primera línea para la contienda local en el municipio de Palmira. Claro, pero no solamente el pacto histórico, porque el pacto histórico es una fuerza que participó en las primeras elecciones al Congreso de la República, ¿cierto? Pero al pacto histórico también se le sumaron otras fuerzas que son prácticamente independientes. Por ejemplo, Palmira ha sido calificada como la Plaza Roja de Colombia desde hace muchos años, desde hace más de 50, 60 años, es la Plaza Roja de Colombia, preferida por los candidatos de ese partido político para venir a hacer su proselitismo y para conseguir la votación necesaria para sus aspiraciones. Pues muchos de esos liberales que estábamos apartados del partido por nuestra propia voluntad, porque no estamos de acuerdo con su manejo de los últimos años, no solamente del doctor Gaviria, sino de atrás, nos apartamos mucho de ellos. Esas personas nos agrupamos y votamos y fuimos al pacto histórico y dijimos, nosotros también queremos formar parte de una fuerza más, además de la de ustedes, para participar. Y fueron también los conservadores. Hay una casa conservadora tradicional en Palmira que tiene toda la publicidad de Petro y está colaborando estrechamente con esa candidatura. De manera que es una agrupación de fuerzas que tienen que buscar el apoyo colectivo para poder llegar a un feliz término de la candidatura de Gustavo Petro. Y es un rechazo a su vez a esas otras fuerzas que se quedaron en directorios, enclaustradas en cuatro paredes, sin presentar soluciones
¿cierto? Únicamente esperando los beneficios del gobierno nacional, de los cargos públicos, del manejo del presupuesto, es un rechazo extraordinario a ello. Nada que todas esas fuerzas participaron activamente para poder obtener este triunfo tan extraordinario. El pacto histórico se movió extraordinariamente. Muchas de las personas que están allí, cuando hayamos hecho las reuniones de personas de los liberales que estamos con Petro, liberales progresistas, en la sede del pacto histórico, nos encontramos, por ejemplo, que un alto porcentaje son ingenieros agrónomos. Y yo, caramba, yo soy ingeniero agrónomo, allá me he encontrado con 20, 30 colegas, todos apoyando. No, yo vengo porque estoy con él, el sector agropecuario tiene, y Petro es el único que garantiza esta positiva gestión en beneficio de lo rural colombiano, de la producción agrícola colombiana. Doctor Antonio José López López, este frente amplio del cual usted habla y en el cual se convirtió el pacto histórico, hoy ha tenido otras noticias en ese sentido. La llegada del sector En Marcha, que en Palmira representa a la doctora Griselda Llaner Restrepo, e igualmente el sector que lidera Luis Gilberto Murillo, el partido Colombia Renaciente. Es decir, esos sectores que acompañaron a Fajardo empiezan a llegar a este frente amplio que acompaña la candidatura de Gustavo Petro. ¿Qué significa que siga creciendo en ese sentido el frente amplio? Y yo diría incluso sobre la pregunta va a seguir creciendo, el fortalecimiento de liberales. Sí, va a seguir creciendo inclusive, porque muchas personas del partido de la U van a venir a apoyar la candidatura del pacto histórico de Gustavo Petro, van a venir con nosotros a apoyar esta candidatura. Hoy me acaban de dar la noticia, para eso es que están llamando desde hace rato, interrumpiendo esta charla, es que acaban de dar la noticia de que el senador que salió por Rodolfo acaba de manifestar que respalda a Petro. Esas son noticias de un momento y que son noticias positivas para el beneficio del país. Y muchos, repito, muchos llegarán, muchos movimientos llegarán, mucho líder político y mucha base de los partidos tradicionales va a llegar. Permítame, a propósito de que usted lo están llamando a esta hora, a usted como usted lo están llamando a esta hora, a nosotros también nos está repicando, porque a esta hora está en un lugar de la ciudad de Palmira el cónclave del partido de la U y del movimiento Nueva Generación, del cual hace parte su hermano, el exalcalde también José Ritter López, y hoy senador del partido de la U saliente, donde se tomaron decisiones como la siguiente: José Ritter López Peña acompañará a Gustavo Petro. ¿Su hermano ya habló con usted? Además coincide esa reunión en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, con la presencia de Roy Barreras en la reunión de la U en Bogotá. Sorpresivamente, Roy llegó a la sede del partido de la U, que estaba reunido en la capital de la República, y fue precisamente a presentar propuestas desde la campaña presidente Petro, vicepresidenta Francia Márquez. Ya volvimos a retomar la comunicación. Bien, vamos entonces a un corte a comerciales y ya regresamos con otros invitados a propósito del análisis correspondiente a la jornada electoral por la primera vuelta de la presidencia, pero sobre todo las implicaciones políticas que tienen las decisiones de los partidos y movimientos de tomar filas hacia donde Gustavo Petro o hacia donde el ingeniero Rodolfo Hernández. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria.
una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades. Los cuentos. Muy bien, continuamos aquí con Sin Tantos Cuentos, a propósito de lo que ha sucedido en la pasada jornada electoral, pero sobre todo lo interesante aquí son las incidencias locales y regionales a propósito de hacia dónde se van a liderar las fuerzas políticas del Valle del Cauca, en tanto las dos propuestas de Gustavo Petro y de el ingeniero Rodolfo Hernández. Decía minutos atrás, cuando estábamos en comunicación con el exalcalde de Palmira, Antonio José López López,
que a esta hora, en un lugar de Palmira, en una zona rural, se encuentra el cónclave del Partido Nueva Generación, o del movimiento Nueva Generación del Partido de la U, definiendo cuál va a ser el derrotero. ¿Por qué se define la preocupación altamente de esto? Uno, porque el Partido de la U acompañó el proyecto de Fico Gutiérrez. Sin embargo, al quedarse sin candidato, la pregunta es ¿hacia dónde van a pegar? No obstante, se pudiera creer que buena parte del Partido de la U iría hacia donde Rodolfo Hernández, pero recordemos, Helio, que hubo sendo intercambio jurídico, demandas por injuria, por calumnia entre Dilian Francisca Toro y hoy el candidato presidencial de segunda vuelta, Rodolfo Hernández, por un tema personal con su esposo Julio César Caicedo, lo cual prácticamente alejaría de tajo, en principio, cualquier posibilidad de Dilian Francisca Toro acercarse a la campaña de Rodolfo Hernández. Y hago la claridad, de Dilian Francisca Toro, no del Partido de la U. Correcto. Solo que habría que agregarle que Dilian Francisca Toro es la presidenta del Partido de la U. ¿Por qué lo digo? Y es la cabeza visible del Partido de la U en el Valle del Cauca. En el Valle. Y a nivel nacional, ¿será que los senadores van a meterse en una pelea que no les corresponde y ellos sencillamente harán camino hacia donde Rodolfo, por si se identifican con él unos y otros y se identificarían con Petro, como ya lo hicieron meses atrás Benedetti, el señor Roy Barreras, hoy en este momento ya casi que oficialmente Ritter López Peña de aquí en la ciudad de Palmira? Podría salir otra solución salomónica, y es que el Partido de la U deje en libertad a sus diferentes sectores para que escojan qué alternativa de las tres van a optar, bien sea Rodolfo Hernández, Gustavo Petro o el voto en blanco, o simplemente dicen a ver ballenas. Pues mire, usted no está tan alejado y quiero comenzar, ni siquiera habíamos hablado de este tema, ¿no? Y la decisión es la siguiente, mire, Dilian dejaría en libertad al Partido de la U de apoyar bien sea a Petro o bien sea a Rodolfo Hernández, a cada una de las cabezas visibles, tanto del Senado como de la Cámara. Senados salientes, senados entrantes, cámaras salientes y cámaras entrantes, porque hay uno, ese poder en ese sentido se multiplicó por esta época, ¿no? Claro. ¿Sí? Y no se necesita hacer muchas cuentas ni muchas posibilidades. Ya aquí entrevistamos al doctor José Ritter López Peña. Entonces ya sabemos. Más que dejar entrever, dio todas las pistas progresistas de para dónde iba. Programáticas además, ¿no? Exactamente, y muy plegado incluso a un concepto del socialdemócrata, claro, reivindicando postulados de revolución en marcha por parte de algo que es prácticamente patrimonio del Partido Liberal, y que eran los postulados precisamente de Alfonso López Pumarejo, ¿cierto?, en los cuales cree profundamente Ritter López, y casualmente es en los cuales se cimenta buena parte del programa de Gustavo Petro a la presidencia. Y que coincide precisamente con lo que han argumentado los ciudadanos liberales, entre ellos Antonio José López López, Luis Eduardo Mendoza García. Bien, a eso se suma también, entonces la decisión vendría siendo finalmente la siguiente: en libertad, Dilian, como presidenta del Partido de la U, dejaría a sus afiliados para que tomen decisión para el próximo 19 de junio. Sin embargo, Ritter López, senador saliente del Partido de la U, se iría con Gustavo Petro, ya como lo hizo meses atrás y renunciando incluso al propio partido, Roosevelt Rodríguez, senador del departamento del Valle y de la casa de Dilian Francisca Toro. Y finalmente, aquí es donde viene el temita, un huevito aquí y otro huevito acá, a propósito de la cátedra bolivariana. O sea, que se amplía el Frente Amplio, crece el... Déjeme terminar, por favor. Julián López, representante a la Cámara recién elegido, y los concejales de Palmira se irían con Rodolfo Hernández. ¿Están en libertad? Esa sería la distribución de fuerzas que harían para cada una de las dos opciones presidenciales, decisión que se está tomando, pero prácticamente les adelanto,
decisión que se está tomando a esta hora en zona rural de Palmira, pero que de acuerdo a nuestras pesquisas periodísticas, esta sería la decisión, con lo cual se garantizaría, por un lado, que si el uno gana, trae a los otros, y si el otro pierde, pues se lleva a los otros. Así de sencillo, porque en últimas hay que tener en cuenta que hay una situación bien particular. Rodolfo Hernández no tiene un solo congresista, más aún ahora que el JP se ha pasado a apoyar a Petro. Al menos se ha alejado de Rodolfo. Él dijo que le hizo campaña a Rodolfo, pero que ahora con la llegada del uribismo, él no quiere estar más. Soy JP Hernández, el mismo que decidió levantar su voz en contra del uribismo y del mal gobierno de Iván Duque. El mismo. Como dicen los muchachos en la calle, se echó al dolor el ingeniero. Bien, y a propósito de estas movidas, resulta que lo de Rodolfo Hernández empieza a marcar un ítem en las candidaturas a gobernaciones y a alcaldías en todo Colombia. Mire, más allá de que, primero, hay que ponderar lo que representó para él haber logrado captar 5.900.000 votos, más seguramente, como lo dijo Pacho Santos, la suma, la aritmética política, la suma de los partidos que estuvieron contra el petrismo, pues da aproximadamente unos 11 millones de votos. Esa es como la realidad contable que hay hoy. Esa es la fotografía de hoy. Eso es casi que no se discute. Eso significa que empiezan a perfilarse quiénes podrían ser los candidatos. Antes de la elección, el día de sábado, en Palmira había 30 candidatos a la alcaldía, precandidatos. 30. ¿Sí? La elección de Rodolfo Hernández decantó muchísimo porque el perfil de los candidatos van a estar definidos por el carácter, bien sea de Gustavo Petro o bien sea de Rodolfo Hernández. En ese orden de ideas hay un candidato que ya empieza a sonar porque tiene el perfil 1, empresario, conectado con el sector cañicultor del departamento del Valle del Cauca, fue liberal y que en este momento estaríamos hablando nada más ni nada menos que de el exconcejal de la ciudad de Palmira, Álvaro Valencia, quien es la persona que en este momento estaría prácticamente entrando al sonajero de los candidatos a la alcaldía de Palmira. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con otro invitado especial aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com.
Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Muy bien, regresamos nuevamente y en este panel se han unido dos personajes que históricamente, y de hecho casualmente el uno le entregó al otro, si yo no estoy mal. Doctor Mendoza, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, doctor Luis Eduardo, en Sin Tantos Cuentos. A ver, muy buena tarde, Eliodoro, y buena tarde, Diego. Me siento muy honrado con la invitación que me han hecho para participar de este programa y ante todo para hablar de un tema tan sensible a los colombianos, al departamento y fundamentalmente a la ciudad de Palmira, que tiene que ver con la segunda vuelta electoral y todo lo que se teme a partir del día de ayer, cuando comenzó de nuevo el barullo de la actividad política en el país y aquí en nuestra ciudad de Palmira. Doctor Antonio José López López, gracias por retornar nuevamente aquí a la comunicación en Sin Tantos Cuentos. Pues permítame que se saluden un par de amigos, ¿cierto? Par de colegas, doctor Antonio Mendoza. Muy buena tarde, Antonio José. Hola, Luis Eduardo, un saludo muy especial. No, pues aquí precisamente hablando con Eliodoro y con Diego, que esta mañana les di tu número de teléfono para pues que te comunicaran y participar de este
importante programa hablando de temas, ya lo decía, muy sensibles al país, como es el de esta campaña política que de nuevo arrancó en el día de ayer. Claro, Sí, a sí, propósito, doctor Antonio José López López, Petro en su campaña, que ahora es Frente Amplio, con la presencia de otras organizaciones políticas y otras personalidades de la política de nuestro país, ¿de dónde va a sacar la votación? Porque a Gustavo Petro, si bien es cierto, fue el ganador en la primera vuelta, le estarían faltando por lo menos 1,5 millones de votos. A Rodolfo Hernández, más o menos 4 millones de votos. ¿Dónde está esa votación de Gustavo Petro? Bueno, lo estamos viendo hoy, ¿no? Con la vinculación de todas estas personas que hablábamos hace unos minutos, que se han venido vinculando de ayer a hoy a la campaña de Petro y que venían trabajando en otras campañas. Y ese es un grupo que va a seguir surgiendo y va a seguir manifestándose. Muchas personas que estaban activamente en los partidos oficial liberal, en partidos de la U, en el mismo Partido Conservador y algunos del Centro Democrático vienen para acá. Inclusive, como les dije hace unos minutos, el congresista que acaba de salir electo por Rodolfo Hernández, el grupo que apoya a Rodolfo Hernández, se está vinculando hoy a la candidatura del doctor Gustavo Petro. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que en Colombia la abstención en los últimos 25, 30 años ha sido superior al 50%. La abstención para la votación por el no al proceso de paz, la abstención fue del 62%. Del resto son abstenciones que están en 55, 54%. Se presenta Petro en el año 2018 y rebaja la abstención al 47%. Y en este momento también rebajó la abstención al 47%. Eso significa que nosotros tenemos 17.583.000 personas en capacidad para vincularse al movimiento político del doctor Gustavo Petro y a su aspiración a la presidencia de la República. Son votos protesta. La gente que no vota no lo hace por ignorancia, al contrario, lo hace por protestar por una situación. Y creo que lo que se presenta en este momento, las dos alternativas que se presentan para el país, obviamente la más atractiva es la del doctor Gustavo Petro, y hay que salir a buscar esos 17,5 millones de personas que están en capacidad de votar, que van a hacer una selección entre las dos personas, sus posibles programas de gobierno, de manera que allí están mucho más del 1,5 millones de votos que Petro necesita para llegar a la presidencia. Conforme al planteamiento del doctor Antonio José López, doctor Luis Eduardo Mendoza, las cifras indican que hace 4 años, Gustavo Petro inició su primera vuelta con 4.400.000, 4.800.000 votos aproximadamente. Cierra la segunda vuelta con 8.500.000 aproximadamente. En ese orden de ideas, en esta primera vuelta son 8.550.000, algo más de votos. Doctor Luis Eduardo, ¿esas proporciones son crecientes o es lo que dirían muchos el tope de la campaña de Petro? Bueno, la verdad es que el análisis no puede ser sesgado y hay que hacerlo desde el punto de vista político y matemático. O yo más bien diría, como hace una hora lo dijo un matemático de la Universidad del Valle, hay que mirarlo desde el punto de vista del análisis estadístico. En la primera vuelta del año 2018, Petro saca 4.800.000 votos. En la primera vuelta del año 2022 saca 8.527.000.
¿Eso qué quiere decir? Recogiendo la expresión suya, ha habido crecimiento desde el punto de vista cuantitativo electoral, lo cual sitúa a Petro como el gran ganador de la primera vuelta electoral en el país colombiano. Malaya la hora donde aceptemos los colombianos que Petro perdió el pasado domingo, no, en absoluto. Si hay algún ganador, y ya lo ha dicho Heliodoro en varias oportunidades, y lo hemos dicho también en el día de ayer, es Petro. Y ello es alentador y es estimulante en el proceso que deberá ocuparnos estos últimos 20 días para llegar a la segunda vuelta electoral. En cuanto a este balance que se hace, esta búsqueda de dónde llegan los votos para Gustavo Petro, pero en la otra orilla, ¿ustedes consideran que qué otros votos le van a llegar a Rodolfo Hernández? ¿Serán únicamente aquellos de las casas electorales que estuvieron, por ejemplo, con Fico, aquellos votos, algunos de Fajardo, algunos del candidato Cristiano, o de esos electores que no han participado, que son abstencionistas, que tienen habilitada su cédula, también estarían llegando algunos a la candidatura de Rodolfo Hernández? Yo me apoyo en lo que ha expresado Antonio José López hace unos minutos. Hay un alto porcentaje de abstención en el país, y esa abstención no es de protesta, no es una abstención porque la gente quiera abstenerse de ejercer ese derecho político que le da la Constitución Nacional, y esas personas van a llegar. Nosotros ya tenemos desde el Frente Amplio y con la dirección del Pacto Histórico a nivel nacional una estrategia que a mí me parece muy práctica, muy inmediata, y ante todo que se nos facilita a cada uno, es que cada uno doble su voto. Luis Eduardo Mendoza tiene que doblar su voto, y si puedo triplicarlo, pues mejor todavía. Pero triplicarlo ¿con quién? Con esas personas que vienen protestando y hacen parte de ese gran acervo de los abstencionistas en el país. Allá hay gente apática, allá hay gente que no quiere saber nada de la política y tienen sus razones. Allí hay gente que no le interesan los partidos políticos ni le interesan los procesos electorales. A esa gente tenemos que llegarle. ¿Y con qué le vamos a llegar? No le vamos a llegar hablando mal del otro candidato en absoluto. Le vamos a llegar es con una herramienta muy importante que tenemos, Heliodoro, que es la propuesta programática de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Esa propuesta debemos reiterarla permanentemente. Ese va a ser el romper el hielo con ese apático, con ese ciudadano que viene protestando, no votando. A él le tenemos que llegar diciéndole, mire esta propuesta. Yo he hecho con algunos amigos algunos análisis desde la noche del día domingo que nos ocupamos en esa tarea. Creo que eso lo hicimos todos. Deporte nacional. Y es de cómo miramos la elección de primera vuelta. Esa elección de primera vuelta, votamos cada uno de los colombianos que ejercimos el derecho al voto por el candidato de nuestra preferencia. El día 19 de junio vamos a votar es por el candidato que le conviene al país, y un candidato que viene proponiendo y está en sus postulados filosóficos el nuevo modelo económico y social para el país colombiano. Doctor Antonio José, quiero aterrizar un poco sobre la base del comentario del doctor Luis Eduardo Mendoza al escenario político palmirano con relación a lo siguiente. Gustavo Petro saca 83.153 votos en la ciudad de Palmira. Sin embargo, aparece en el escenario una novedad, y es la participación con exactamente 24.886 votos de Rodolfo Hernández. Votación que uno diría no tiene maquinaria en la ciudad de Palmira, y uno podría calcular que un altísimo porcentaje de ello corresponde a voto de opinión y un porcentaje menor
a la maquinaria desde la alcaldía, porque está comprobado que desde allí se gestó buena parte de esta votación. Es una realidad política y lo quiero plantear en el sentido de que la agenda de cambio queda dividida en dos. ¿Cómo contrarrestar desde el Frente Amplio precisamente la presencia de un hombre como Rodolfo Hernández en el escenario de la ciudad de Palmira? Y recordemos, 330 y pico mil de votos en el departamento del Valle. Sí, ahí entra a participar lo que es la mecánica política. Ahí entra a trabajar esa mecánica que permite el incremento, la participación de las personas que tienen un cargo público, que tienen ascendencia en la sociedad y que están aprovechando ese cargo para orientarse hacia uno u otro de los candidatos, fundamentalmente hacia el candidato Rodolfo, porque Petro no tiene maquinaria política gubernamental. De manera que, fíjense que hay dos posiciones allí. La gente vota que protesta contra la clase política tradicional, contra la corrupción, contra los falsos positivos, contra los robos del presupuesto nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, por otra parte, se presenta un candidato que dice que está contra el robo, que está contra el crimen y que está luchando contra eso, que es el doctor Rodolfo. Eso quiere decir que él tendría que estar completamente divorciado de la clase política tradicional. Pero ya vimos que la clase política tradicional, después de una hora después de las elecciones, corrió a brindarle su apoyo. La doctora Cabal, la doctora Paloma, el doctor José Obdulio Gaviria, corrieron a ello. Él no puede rechazar esos apoyos políticos, aunque él lo exprese. ¿Por qué? Porque tiene un proceso en la fiscalía, ¿sí? El proceso de Vitalogic, que está de ser llamado a juicio. La única forma que él tiene para atajar ese llamamiento a juicio es que el fiscal retrase un poco la decisión. ¿Y quién hace que el fiscal retrase la decisión? Pues quienes pusieron al fiscal, Álvaro Uribe, el doctor Duque y el mismo fiscal. Entonces, él está amarrado, tiene que recibir el apoyo de ellos si no quiere tener. Bien. Mientras restablecemos. Doctor Luis Eduardo Mendoza, a propósito de esto, pasa a la comisión de acusaciones y todos sabemos que la comisión de absoluciones. Bien, estamos teniendo una dificultad con es la que llaman al doctor Antonio José López y entonces ahí nos interfiere la Pero entonces hagamos una cosa, doctor Antonio José López, le agradecemos mucho la participación. Nos quedamos entonces acá con el doctor Luis Eduardo Mendoza a propósito de este proyecto que de alguna manera los ciudadanos liberales le decía, doctor Antonio José López, mil gracias por haber participado con nosotros, un gusto conocerlo y haber compartido con usted, escucharlo, y seguramente espero esta no sea la primera oportunidad de poder tener el gusto de partir conocimientos políticos no solamente de ciudad sino de país y de región. Bueno, un abrazo a Diego, a Eleodoro y a Luis Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Maestro, muy amable. Bien, creo que nos da varias puntadas, doctor Luis Eduardo Mendoza, la mirada de Antonio José López, y sobre todo porque hacen parte de esta misma carta de ciudadanos liberales que se unieron al proyecto de Petro presidente. Quieren, volviendo a retomar el asunto de las cifras, de las estrategias, quedan 3 semanas en las cuales cómo contrastar en el debate que supuestamente va a ser más en medios, pero un debate no presencial, porque ya Rodolfo Hernández ha indicado que no va a participar de debates. ¿Cómo hacer que el ciudadano votante, común y corriente e indeciso pueda tener argumentos sólidos y pueda contrastar las ideas
de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández? Bueno, ya lo decía hace algún momento, esta elección de segunda vuelta es muy particular. El país ya tiene los ojos puestos en 2 candidatos, no en 3, ni en 4, ni en 5, o en 6, o llegamos a tener como 8. Ya el país tiene que definir o este candidato o el otro candidato, pero el país tiene que aportar algo. El ciudadano común y corriente, ese ciudadano abstencionista, y aún los que votamos, tenemos que mirar ahora con otra óptica, y es la que decía hace algún momento, es la que le conviene al país. Y no es por conveniencia, sino cómo los postulados programáticos de un candidato y del otro candidato interpretan al país. ¿Cuál es el modelo económico que requiere el país para poder salir adelante? Precisamente, y excúseme en que lo haga hablando de mi candidato, de nuestro candidato, es cómo arranca el camino Petro, hablando de un nuevo modelo económico para el país y tomando como referencia a los países nórdicos, tomando como referencia a Alemania, tomando como referencia Francia. Ya dentro del marco capitalista. Dentro del marco del capitalismo social, no del capitalismo salvaje. Y ahí hay unas referencias muy importantes que van a ser adoptadas y que Petro en los últimos días, y digamos en los últimos 20 días anteriores al día 29 de mayo, Petro precisó cuál es ese modelo al reunirse con empresarios e inversionistas norteamericanos, a reunirse con empresarios vallecaucanos del azúcar, a reunirse con empresarios del sector agroindustrial y el sector empresarial, donde precisó que su modelo no va a fastidiar a nadie, que no va a atacar a nadie, que no va a hacer las expropiaciones que le han montado a Petro, sino que Petro va a buscar que haya un equilibrio desde el punto de vista social para que, como lo dijo con respecto al TLC, este TLC favorezca a Estados Unidos, pero también favorezca al país y a los colombianos. Entonces, ese modelo económico es el que el país tiene que en este momento escoger. ¿Con quién me voy? ¿Con el candidato Rodolfo o con el candidato Gustavo Petro? ¿Con quién me voy? ¿Con el candidato que está interpretando al país o con el candidato que espera continuar con el estado de cosas que vive en el país? Yo particularmente no tendría nada que decir del candidato Rodolfo. Lo respeto como persona, como ciudadano, y admiro su valentía en candidatarse para la presidencia de la República. Pero el país tiene que mirar las propuestas. Nosotros necesitamos un presidente no solamente que aspire a ser elegido, sino un presidente que asuma el compromiso, que diga qué va a hacer en los primeros días. Y esos primeros días no son espontaneidades, ni son frutos del calor, ni de la alegría, ni de todo lo que produce iniciar un periodo de gobierno, sino que esas primeras acciones de gobierno en los 100 primeros días hagan parte integral de los postulados programáticos que le ha presentado al país. En esto de los debates, mi lectura después de haber escuchado hoy tanto a Rodolfo Hernández como a Gustavo Petro es de que sí se van a presentar algunos debates. Ambos argumentaban por qué no habían ido a debates. Por el lado de Gustavo Petro, porque le había coincidido en su agenda con una presentación pública. Entonces, entre ir a reunirse con un gremio o con una emisora o en una emisora, pues él había escogido irse para una plaza llena de simpatizantes. Y por el lado de Rodolfo Hernández, el tiempo, porque él dice que él no es capaz de responder en un minuto. Entonces, cuando hay 5 y hasta 10 candidatos, pues primero no hay debate, y segundo,
él no alcanza a explicar su posición. Pero él... Como ya ahora se entre dos nomás, y ya los de los medios y lo de los gremios conocen estas condiciones, pues les van a facilitar las cosas. Ojalá así sea, porque de hecho el jefe de campaña o el asesor principal de la campaña de Rodolfo Hernández, Ángel B. Casino, estableció totalmente lo contrario en razón a no tener la presencia de Rodolfo Hernández en los diferentes debates. De otra parte, aprovechando su presencia, doctor Luis Eduardo Mendoza, quiero que veamos esta imagen y quiero decir lo siguiente. ¿A qué le suena a usted, a su memoria, qué le trae el nombre de Álvaro Valencia, exconcejal liberal de la ciudad de Palmira? Bueno, se nos ha dormido nuestro BTR. Álvaro Valencia ha sonado y creo que ha llegado a sus oídos la posibilidad de poder tener precisamente una aspiración a la alcaldía de Palmira, interpretando buena parte del empresariado agrícola de la ciudad de Palmira y aún el respaldo de algunos miembros de otras zonas del departamento del Valle. Lo traigo a colación porque de alguna manera la postulación de Gustavo Petro por un lado y de Rodolfo Hernández por otro lado empiezan a perfilar los candidatos en la ciudad de Palmira. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, no, yo la verdad es que pienso que debemos agotar este proceso de la segunda vuelta, máxime que es de solo 20 días. Hoy es el número 20, ¿ya? Y esos días transcurren, además porque nos toca pues hacer una tarea muy juiciosa, muy profunda y por cierto de mucho esfuerzo, que va a ser agotadora realmente. Pienso que hablar en este momento de candidaturas a la alcaldía, a la gobernación, pues hasta cierto punto es prematuro. Pero sí quiero decir de que el que esté aspirando, que lo diga. Si yo fuera aspirante a la alcaldía, yo ya estaría en campaña, junto con Petro, ¿ya? Porque esta ciudad requiere también de unos postulados programáticos importantes. Esta ciudad, y usted me ha escuchado en varias oportunidades, Diego, requiere retomar el hilo perdido de su historia. La ciudad no puede seguir como va. Y decirlo, pero la ciudad tiene que encontrarse, ¿ya? El gobernante de la ciudad tiene que conectarse con la ciudad, así como ustedes los comunicadores pues se comunican con los telescuchas, ¿es que se dice o cómo se dice? Depende de radio escuchas, televidentes, y esta ciudad necesita eso. Y cuando yo escucho ahora que una persona como Álvaro Valencia que quiere aspirar, pues eso me gusta. Y me gusta no por su aspiración en sí, sino que es bueno que los candidatos o quienes quieran ser candidatos a la alcaldía de Palmira, pues al menos lo digan y que comiencen a generar opinión. Y la opinión no es con una foto, la opinión no es con reproducir la idea en un medio de comunicación, sino comenzar a generar ideas, propuestas, iniciativas. ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones de la ciudad de Palmira desde el punto de vista de la dinámica económica de la ciudad, de la competitividad de la ciudad de Palmira? Que entre en el diálogo, en la agenda de las necesidades de los palmiranos. Las necesidades. Yo creo que todos los candidatos, los no candidatos, y también hay que hablar de los candidatos al Consejo, tienen que esbozar toda su iniciativa en algo muy importante que lo hemos dicho ya al interior del pacto histórico, es la construcción de ciudad. Si no hay construcción de ciudad, olvídese, no estamos en nada. Entonces yo le diría a nuestro amigo Álvaro Valencia, si él está interesado en eso, muy bueno que lo diga. ¿Por qué lo trae a colación? Pero porque es liberal, usted es liberal y ese es un momento del Partido Liberal, porque hace mucho rato el Partido Liberal no coloca un candidato.
Bueno, yo no diría que ese es un tema que nos ocupe a esta hora. Ok, ¿ya? perfecto. El Partido Liberal, como todos los partidos políticos, deben tener vocación de poder. Y el Partido Liberal, y ese es uno de los elementos de juicio y de presupuestos que ameritan nuestra presencia, y me refiero a la de Ciudadanos Liberales, en el escenario de la política palmirana y en la política nacional, y nuestra adhesión a la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Yo pienso que el Partido Liberal en Palmira debe remozarse, debe reactivarse, debe recobrar ese vigor que lo hizo ser a la ciudad la capital agrícola de Colombia y la plaza roja del país. En ese propósito estamos trabajando. Por ello, yo celebro cuando usted me recibe, porque no alcancé a escucharlo, de que ya la doctora Janet Restrepo y su grupo político se van a vincular a la candidatura de Gustavo Petro, y de que hay otras personas del partido de la U que quieren acercarse a la candidatura de Gustavo Petro. Eso es importante porque eso oxigena la política. Pero yo sí le diría desde ahora a Janet Restrepo y a los demás amigos que, siendo liberales, militan en la U, pues que nos propongamos en algo, es reposicionar el ejercicio de la política en la ciudad de Palmira para colocarla al servicio de los intereses de la ciudad y de sus gentes. Creo que está dibujado el panorama, como se ha dicho, y es lo que quería yo resaltar. Aquí es donde los televidentes y los cibernautas pueden entender la diferencia entre quien hace comunicación a través de las redes y los periodistas. Con toda modestia, queremos que ustedes entiendan que el de las redes simplemente se dedica a hablar del momento, no habla de la historia y mucho menos hace proyecciones. Ustedes han notado cómo aquí, con los entrevistados, hemos llegado al panorama de lo que viene para Palmira, por ejemplo, cuando ya, sin terminarse la campaña presidencial y sin empezar las campañas a la alcaldía, ya nosotros hemos logrado enlazar esos dos procesos, porque así son, esos procesos deben ir enlazados. Y saludar pues que aparecen otras alternativas para el municipio de Palmira. Doctor Luis Eduardo, pues creería que estaríamos con la invitación abierta, porque digamos las de cambio que se van a dar en los próximos 19 días, pues ameritarán sendos análisis con relación incluso a tener argumentos o aportar argumentos a la ciudadanía para que tomen decisiones conforme a una de las dos alternativas para la presidencia de la República. Yo quisiera agregar algo. Algunos amigos del Frente Amplio y a través de el grupo de WhatsApp han hecho unas sugerencias muy importantes, y una de ellas es que no nos refiramos al otro candidato. Yo pienso que tienen toda la razón. Del otro candidato podemos hablar con mucho respeto. Exactamente, ¿ya? Es que no vale las bajezas en este momento. Yo he coincidido con muchos amigos del Pacto Histórico, ante todo con Eliodoro, con Francisco, con César Augusto Quintero, con nuestra querida amiga Teresa Consuelo Cardona y con demás amigos, Jairo Quintero, que el respeto debe primar aún dentro de nuestras diferencias, ¿ya? Y evidentemente en el Frente Amplio hay una serie de movimientos, de partidos, de grupos que nos hemos adherido. Nosotros como ciudadanos liberales hacemos parte del Frente Amplio, y esta tarde vamos a participar de una importante reunión a las 5 de la tarde. Hay que referirse para hablar de las propuestas programáticas y hacerlo con mucha altura. Yo, por ejemplo, he recomendado hoy, y lo acabo de decir en una reunión que yo le comenté a usted en Cali, es que cada uno de nosotros debe cargar la cartilla de
Petro. La cartilla muy interesante, qué bueno que cada uno la leyera, ¿cierto? Donde dice que va a ser Petro, por ejemplo, en los 100 primeros días, ¿ya? Porque ese es el mensaje que nosotros debemos trasladarle a esa persona que vamos a traer, para yo duplicar o triplicar o cuadruplicar o quintuplicar mi voto, ¿cierto? Pero lo mínimo que la campaña le va a pedir a cada uno de sus adherentes, a cada uno de sus electores, es que duplique el voto, ¿cierto? Eso es sano para la democracia. Y ya lo decía la llegada de todas estas personas, Gilberto Murillo, alguien dijo hoy en Caracol que Gilberto Murillo no tiene 1000 votos. Pero es que no pero es, se mueve no como es, pez en el agua en Washington. Claro, no es desde el punto de vista electoral cuantitativo que debemos de valorar un adherente, sino lo que él representa. Y él es una persona orgullo de nosotros los colombianos. Es una persona que nos ha representado a nivel internacional, que fue un excelente gobernador, que ha sido un buen ministro del medio ambiente, y es una persona representativa. Y si fue escogido para ir en la fórmula vicepresidencial, pues es porque tiene grandes méritos. Y bienvenido Gilberto Murillo, bienvenida Janet Restrepo, y bienvenidos otros amigos liberales o que fueron militantes del Partido Liberal, que se suman al Frente Amplio y a la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Pues Helio, mil gracias por habernos acompañado en el día de hoy, sobre todo por haber tenido esta interlocución con el exalcalde de Palmira, Antonio José López López, también lógicamente con el doctor Luis Eduardo Mendoza, a quien le agradecemos muchísimo su presencia física hoy, haber hecho el esfuerzo de llegar a tiempo a esta mesa de trabajo. Diego y Cibernautas, gracias por su tiempo, el nuestro es con todo gusto. A todos ustedes mil gracias, nos estaremos viendo mañana con más protagonistas a propósito de los efectos colaterales que ha dejado la elección para segunda vuelta de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos.